pocos. Al decir esta última frase, la recalcó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos de comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie, se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón, y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa, que estaba aún inclinada sobre el hogar, entreteniéndose en revolver el fuego: «Adiós, Beatriz, adiós. Hasta pronto». «Alonso, Alonso», dijo ésta, volviéndose con rapidez. Pero cuando quiso, o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor, que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón, y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. Tercero. Había pasado 1 hora, 2, 3. La medianoche estaba a punto de sonar, y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, cuando en menos de 1 hora pudiera haberlo hecho. «Habrá tenido miedo», exclamó la joven cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la Iglesia consagra en el día de los difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído, a par de ellas, pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz apagada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. «Será el viento», dijo, y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas de alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes, con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas, y luego las otras más cercanas, todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden. Estas con un ruido sordo y suave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños, el silencio de la medianoche, con un murmullo monótono de agua distante, lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota, no obstante, en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía 1000 ruidos diversos. Se pasaba la mano por la frente, tornaba a escuchar. Nada. Silencio. Veía,
con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones, y cuando dilatándose las fijaba en un punto, nada, oscuridad, las sombras impenetrables. «¡Pah!», exclamó, yendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho. «¿Soy yo tan miedosa como estas pobres gentes cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos?» Y cerrando los ojos intentó dormir, pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse, más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse, y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso, y se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo y, arrebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó 1 hora, 2, la noche, 1 siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda del lecho, y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal decoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto, sangrienta y desgarrada, la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta, muerta de horror. Cuarto, dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas, y que al otro día antes de morir pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria, enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que, con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Fin de El Monte de las Ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer.
Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza. Fin de la sección número 10. Sección número 11 de Cuentos de Terror. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. La herencia de la bruja, de Carmen de Burgos. El incitante olorcillo que salía de la cocina resultaba algo impropio en aquellos momentos de duelo. Aquel olor de conejo estofado, de crema tostada, de besugo al horno, que se mezclaba de un modo inconfundible, parecía rimar con las alegrías de los días felices, de las comidas de familia, de los banquetes de Pascuas o de aniversario de nacimiento a los que se convida a los amigos íntimos, pero no con el triste recibimiento que esperaba a la pobre Nieves, que venía desde Andalucía para asistir al entierro de su madre. Nicolasa, la guarnicionera, única amiga que Nieves tenía en Madrid, era la que le había telegrafiado la triste noticia, y la esperaba a parar en su casa, con esa amistad franca de las hijas del pueblo, que se dan por entero a sus sentimientos. Recordaba Nicolasa entonces toda su amistad con Nieves. Desde que, pequeñas las dos, jugaban en el patio de la casa de vecindad donde vivían sus madres. La madre de Nieves tenía mala fama, y las otras vecinas no querían dejar a sus hijas jugar con la pequeñuela. Un señor que decían que era tío suyo, pero que las vecinas afirmaban que era su padre, se llevó a Nieves a su casa, la puso a estudiar, la vistió de señorita y la casó al fin con un viejo rico, don Inocente, que debía serlo, no sólo de nombre, cuando se atrevía a matrimonio tan desproporcionado. Nieves había sido siempre consecuente con Nicolasa. Jamás había olvidado su amistad ni dejado de visitarla. A su madre quiso llevársela consigo, pero la vieja bruja no consintió en dejar su antro. Debía tener mucho dinero porque echaba las cartas, leía el sino y preparaba hechizos de todas clases, aunque jamás cambiaba su traje de percal ni salía de su cuchitril, donde se regalaba con buenas chuletas y botellas del mejor vino. No parecía tener gran cariño a la hija ni inquietarse mucho por su suerte. Sin embargo, se llevaban siempre bien las dos, y quizás el deseo de separarlas y que no se encariñasen más hizo a don Inocente llevarse a su mujer a sus posesiones de Almería. Hacía ya de eso más de 30 años, y las dos amigas no se habían visto más que 2 veces durante ellos. La primera vez porque Nieves y don Inocente habían venido a ser padrinos de Celia, la hija de Nicolasa, que se había casado con un guarnicionero, y la segunda porque Nicolasa fue a acompañar en los primeros días de su viudez a Nieves. Pero no habían dejado de escribirse nunca y de tener confianza ilimitada entre las dos. Por Nicolasa sabía Nieves de su madre, que no le escribía jamás y que se contentaba con las noticias de su hija que la guarnicionera le daba. La vida había sido dura con Nicolasa. Al año de casada, su marido, baldado de reuma, no pudo dejar la butaca, donde vivió 18 años. Viuda de aquel hombre vivo imposibilitado y madre de una chica de carne blanca, cutis sonrosado y mirar bovino, tan blanducha como si llevase en la sangre los humores que hinchaban las articulaciones del padre, Nicolasa tuvo energía para dirigir ella sola la casa y hacerla prosperar. Se bastaba ella sola, sin criada, para atender al cuidado del enfermo y de la hija, arreglar la casa y coser y preparar collerones y arreos que su aprendiz llevaba a los parroquianos. Llegó a ensanchar su industria y tener 100 de empleados que llevaban el trabajo a su casa, lo que le permitía ganar mucho
y hacer grandes ahorros sin que nadie conociese su prosperidad, porque jamás salió de su paso, como ella decía, ni cambió de casa, ni admitió criada. Apenas cumplió la hija 20 años, la casó con Ricardo, el aprendiz, que era un angelote, bobalicón, sin familia ni amistades, y que continuó viendo en su suegra la patrona y en su mujer la señorita, para seguir trabajando igual y tratándolas con el mismo respeto. Cuando murió el marido de Nicolasa, no cambió tampoco nada en la casa. Quitaron la butaca que ocupaba y todo siguió igual. No le faltaba nada y, sin embargo, no se sentía feliz. Falta la alegría de la casa, solía decir con tono de reconvención a su yerno. Miraba con rabia al muchachote de 2 metros, gordo a fuerza de estar todo el día sentado haciendo gimnasia de brazos para coser collerones, y que no le daba un nieto. Por fin, 2 abortos vinieron a vindicar al yerno y a convencerla de que la culpa era de la hija, que, a pesar de sus colores y su obesidad, estaba blanducha, aguachada, y era candidata al reuma de que murió el padre. Desde entonces, Nicolasa no se había vuelto a quejar, pero en el fondo de su alma guardaba como un secreto rencor al matrimonio que no le daba un bebé rosado para verlo jugar entre los collerones y los arreos, como su Celia cuando era pequeña. La pobre mujer, que no había pensado en toda su vida más que en trabajar, no tuvo un ensueño de amor ni una inquietud sexual nunca. La hija le salía a ella en eso. Vegetaba en su vida conyugal como si el horizonte acabase en la puerta de su talabartería. Por eso se sorprendió tanto de las cartas de Nieves que, muerto su marido, se marchó a la capital con un ansia de amor y de diversiones incomprensibles para la talabartera, que no se daba cuenta de que tales sentimientos cupieran en el corazón de una cincuentona. Pero Nieves, que no había tenido que trabajar y que en la soledad de su cortijo, bien cuidada y descansada, tuvo tiempo de leer novelas y versos, se encontraba con una ansiedad romántica, sin darse cuenta de su edad, por la juventud no gastada en el matrimonio con un marido anciano, con el cual tuvo apenas una revelación de futuras alegrías. Indudablemente, Nieves fue el escándalo de una capital anticuada, donde no se acostumbra la libertad de las mujeres como en las grandes capitales para hacer una vida de diversiones, sin renunciar a la pasión, a lo menos hipócritamente, pasados los 30 años. Al fin, después de cartas llenas de tempestades de pasión y de celos, llegó la noticia de la boda de Nieves con Juanito Barragán. Él ponía una posdata ofreciéndose a Nicolasa y su familia, los únicos amigos de su Nieves, como un hermano más. No sabían de él más que no era rico y que era tan joven que podía ser hijo de Nieves. Sin embargo, ésta escribía que su casamiento era el triunfo del amor y se había verificado en circunstancias dramáticas, conmovedoras. En todas las cartas hablaba del amor de su marido y de su felicidad, pero a Nicolasa le parecía que las últimas no tenían ya el tono de sinceridad de las primeras. No le quitaba nadie de la cabeza que Nieves sufría. Su hija y su yerno se reían de aquella manía suya de que no podía ser feliz una mujer en segundas nupcias, tema que discutían mientras cosían los collerones y correajes para las caballerías de Tiro. La muerte de la madre de Nieves, que llevaba muy bien sus 80 años, había sido repentina. La encontraron las vecinas sin conocimiento en su tugurio, rodeada de las 5 o 6 gatas que constituían su familia de elección, y la habían llevado al hospital, donde falleció sin recobrar el conocimiento. Nieves venía a cumplir el piadoso deber filial de enterrar a su madre,
y con la esperanza de aliar una buena suma de dinero que la vieja debía tener ahorrada. Nicolasa echaba la casa por la ventana para recibir a su amiga. Celia había cedido su hermosa cama de matrimonio con 4 colchones de lana para que durmiesen su madrina y el esposo, y a pesar de la severidad del duelo, prepararon la comida suculenta y apetitosa que ponía una nota de fiesta al recibimiento. Dejaron la comidita preparada al lado de la lumbre y los 3 se fueron a esperar el tren a la estación del mediodía. Tenían todos una gran curiosidad por conocer al ave rara que se figuraban que debía ser el marido de Nieves. Capítulo 2. Venía Nieves vestida de luto, envuelta en su amplio manto negro, y su luto les sirvió de guía para dirigirse a ella, pero en verdad que no lo hubieran necesitado, tan poco cambiada estaba. Podía pasar por hija de Nicolasa, que estaba hecha una algarroba seca, renegrida, con el cabello blanco. Nieves conservaba abundante cabello castaño, frescura en la cara, vivacidad en la mirada. Estaba fresca, redondeada, con el pecho lozano abultado y el talle firme, arrancando en macetero de las amplias caderas. Se quitaba sin esfuerzo 15 años. Las 2 amigas se abrazaron llorando. Nieves, aunque no había visto a su madre más que una vez en 30 años, se creía obligada a un gran duelo, recordando la supuesta ternura que la vieja bruja debía haber tenido con ella en los días de su lactancia, y sollozaba con angustiosa desesperación. «¡Madre! ¡Madre mía! ¡Madre de mi alma!». Nicolasa lloraba de buena gana al ver a su amiga llorar, y Celia y su marido permanecían silenciosos, con aire entristecido, de circunstancias. El que peor papel hacía era Juanito Barragán, del que nadie se ocupaba, y que se esforzaba por compungirse en un duelo en el cual estaba obligado a tomar parte sin conocer a la difunta. Se acercó a su mujer, que sollozaba en brazos de Nicolasa, y cogiéndola del hombro, le dijo con su acento andaluz: «Nena, nenita, te vas a poner mala». Todos repararon en él entonces. Tenía un tipo de gitano alto, seco, como si las articulaciones fuesen de goznes, el color moreno, el bigote negro y larguísimo, los ojos de endrina brillantes, la cabellera de ébano, muy reluciente. Parecía que se le iba a caer la ropa, que se iba a desarticular. Nieves se repuso y presentó: «Juanito, mi marido». Él no se anduvo con cumplimientos, y empezando por Nicolasa, dio un familiar abrazo a cada uno, que a Celia le pareció que apretaba demasiado. Nieves les explicó que el pobrecito venía malo. Un pícaro dolor de reuma en una pierna le había hecho sufrir todo el camino. Siempre estaba delicado y teniendo que cuidarlo, porque él es el viejo y yo tengo los años, añadió con coquetería, haciendo que todos protestaran. «Vaya una vieja, estás admirable, no pasan por usted los años». Juanito había aceptado de buen grado su papel de enfermo, con el deseo de irse pronto a la cama y evitar conversaciones. No cesaba de quejarse, y de vez en cuando le decía a su mujer, con un tono de niño mimado que no puede pronunciar bien: «¡Ay, mi patita, cómo me endole!». Pero cuando el olor apetitoso de los guisos que los esperaban llegó a su nariz, empezó a arrepentirse de su enfermedad. «Hay que darle una fricción de bálsamo tranquilo», recomendó Celia. «Un poco de magnesia y que no cene», dijo Nicolasa. Nieves había cedido a enjugar sus lágrimas y sentarse a la mesa. Entonces Juanito tomó su partido y salió cantando y bailando como si estuviese en una fiesta. «Pues ¿dónde está la mia cuchara? Que ya no me endole la pata ni nada».
El dolor fingido de todos se dio paso a la franca carcajada, y la cena se impuso con la alegría de los manjares sabrosos regados por el mejor vino. Juanito se les hizo a todos simpático con aquel rasgo, que los libraba de gemir y suspirar en falso por una difunta a la que ni querían ni estimaban. A los postres, todos felicitaban sinceramente a Nieves por tener aquel marido que le alegrase la existencia. Sólo Elia, por un raro contraste, parecía entristecerse más cuanto más le alababan a su esposo. Al separarse, abrazó efusivamente a Nicolasa, murmurando en su oído: «Soy muy desdichada, ya te contaré». Nicolasa vio marchar a las dos parejas y, moviendo la cabeza con ese aire del que se afirma en una idea, murmuró: «Pues claro, en un segundo matrimonio, ¿cómo va a ser feliz?». Capítulo 3. A la mañana siguiente, bien temprano, Nicolasa y Nieves salieron de la casa en un cochecito Simón para cumplir sus últimos deberes con la difunta. Querían ir las dos solas. Nieves deseaba evitar que su marido conociese el tugurio de donde Elia había salido y que presenciara el pobre entierro del hospital, ya que le parecía una tontería gastar dinero en vanidades. «He runflado mucho con él», le confesó a su amiga, «y si viera esto, no le faltaría ocasión de echármelo en cara». «Haces bien. Al hombre, del codo y no del todo, dice el refrán», respondió Nicolasa, pronta a dar siempre la razón a Nieves. «Si tu madre ha vivido y muerto así, ha sido por su avaricia, por su voluntad, que dinero tenía. Tú siempre has sido una señorita. Eso es lo que necesito que Juanito sepa. Él es hijo de unos pescadores. Le faltan principios». «Se le conoce», iba a exclamar Nicolasa, pero se contuvo al tiempo que su amiga le preguntaba: «¿Y qué habrá hecho mi madre de todo ese dinero?». «Vaya usted a saber». «¿Estás segura de que no se lo habrán robado?». «No creo. Podremos encontrarlo en la casa». «Quizás». Las vecinas, que las vieron atravesar el patio, se agruparon cerca de la puerta comentando: «Esa señorona del manto será la hija. A buena hora se acuerda de la madre. Vendrá a buscarle el gato». Algunas tomaron su defensa. Con una madre como esa, ¿qué iba a hacer? Razón tenía para no verla. Ya estará en los infiernos la vieja bruja, con el daño que en este mundo ha hecho. Entretanto, Nieves y Nicolasa rebuscaban en el antro nauseabundo con olor a la suciedad de los gatos y de la basura acumulada. No había más que una arquilla con algunas prendas de ropas viejas y remendadas, el camastro donde dormía, unos cuantos utensilios de cocina, una mesilla de 3 patas y una caja de cartón llena de papeles, entre los que había 2 o 3 barajas francesas recomidas y llenas de mugre. Por más que registraban, no veían nada que diera indicios del tesoro. «En estos papeles no hay ninguna cartilla ni ningún documento. Son cartas y recortes de periódicos. Pues llévatelos, por si dan alguna luz». Elia no era mujer para entender de bancos ni de cajas de ahorro. «Tendrá el dinero enterrado en cualquier rincón». Movían los muebles, buscaban en los ladrillos, a ver si encontraban alguno levantado. «Es preciso no desalquilar el cuarto y verlo todo bien». Animadas por la avaricia, ninguna de las dos tenía un recuerdo para la muerta, que se aparecía abominable en aquel antro. Sobre el vasar encontraron otra caja llena de hierbas, de polvos de diversas clases, de cabellos de varios colores y una muñeca de trapo llena de alfileres. «Eran sus brujerías», se atrevió a decir Nicolasa. «Sí», respondió la hija, «pero el dinero, ¿dónde está el dinero?». «Si llamásemos a las vecinas que acudieron cuando le dio el accidente». «¿Acaso Elias?». «No, me llamaron enseguida. No tocó nadie a nada.
Eran muchas. Llámalas. Salió Nicolasa y volvió con una mujer chiquitina, redicha, que exclamó: «Es la hija, por muchos años. ¿Usted busca el gato? Yo creo que lo llevaba encima». «¿Cómo?» «La he visto más de una vez meterse los duros, las monedas de oro y los billetes en el forro de su refajo amarillo». «¡Su refajo!». Nieves tuvo el recuerdo de aquel refajo amarillo que su madre no se quitaba jamás. «Fue con él al hospital», afirmó Nicolasa. «Hay que pedir que nos devuelvan la ropa». La vecina seguía afirmando: «No podía ya tirar del peso de su refajo. Cuando se acostaba, lo ponía debajo de la almohada. Conmigo tenía confianza la infeliz. Y un día me dijo: «Paca, si me muero de pronto, quédate con mi refajo amarillo». Más valía que no hubiera sido yo tonta. Ahora no lo sueltan ya las monjitas». Así había sucedido. Después de asistir al pobre entierro, las dos amigas pidieron la ropa de la difunta, pero el refajo amarillo no pareció. Nieves tenía la certeza de que aquella fortuna, adquirida con tan malas artes, había ido a parar a la Santa Casa de Caridad. «Es un robo que parece una restitución», dijo para consolarse. «Que sea para el bien de su alma». El que no se conformó tan fácilmente fue Juanito, que por lo visto contaba con la fortuna de la suegra. Chilló, amenazó, quería dar parte al juzgado, ir a insultar a las monjas, armar una revolución. Al fin se aplacó, llevándose a Celia y a su esposo a que le enseñaran Madrid, pues no era cosa de irse, ya que por vez primera venía a la corte, sin ver la parada de palacio, las caballerizas y los merenderos de la bombilla, que eran las cosas típicas de que le hablaban los paisanos que conocían la capital de España. Capítulo cuarto. Cuando las dos amigas se quedaron solas en la amplia habitación que servía de taller a la talabartera, Nicolasa, cediendo a la fuerza de la costumbre, se puso a coser un collerón, y Nieves, a su lado, empezó la confidencia. Lo primero fue ponerla en antecedentes de la alcurnia de Juanito. Hijo de unos pescadores del barrio de las Almadrabillas, se había criado desnudo y descalzo en la playa, hasta que ya mocetón echaba una mano para varar las barcas o para tirar la jávega y ayudar a sacar el copo. No hacía mucho, iba descalzo, con el pantalón remangado, doblado bajo el peso de la nasa llena de peces coleantes que iba a llevar al mercado, corriendo con un trote de burriquillo moruno la carretera a fin de llegar de los primeros. Pero era listo, había aprendido a leer, a escribir y a hacer cuentas. Cuando Elia lo conoció, repartía un periódico. Así empezaron a hablar. Juanito le hizo pequeños servicios. La miraba de una manera profunda, ansiosa, ardiente, que conmovía todo su ser. Y un día, sin saber cómo, pasó lo que debía pasar. Concluyó. Nicolasa se quedó sorprendida, con la aguja en alto. «Pero entonces, ¿para qué casarse ya?» «Es que yo comprendí que lo quería con toda mi alma, que no podía vivir sin él. Me lo disputaban y quise defenderlo». Juanito tenía una amiga, una muchachuela joven, una perdida, viciosa y precoz, de la que no podía desprenderse. Nieves le exigió el matrimonio como prueba de que se acababa aquello, y él accedió, casándose en artículo de muerte, cuando Nieves tuvo la gripe. Pero entonces no dejó que Nicolasa acabase la pregunta. «Esa mujer», dijo, «lo dejó que se casara por interés, por heredarme. Esos amores siguen, y él la mantiene a mis expensas». «¿Y cómo no me decías nada de eso en tus cartas? ¿Para qué? No tiene remedio».
¿No es bueno para ti? Cariñosísimo, obediente, no hay más voz que la mía. Es capaz de dejarse pegar. ¿No te atiende? Sí, y me cuida y cumple todos sus deberes de marido admirablemente. ¿Tiene vicios? No, no juega, no bebe, ni siquiera fuma. Pues entonces, mientes, no tienes razón de quejarte. ¿Es que tú no sabes lo que es una pasión como la que yo tengo por mi marido? ¿Os creéis que las pasiones pasan con la edad? Pero es todo lo contrario, se acrecientan. A los 15 años hay muchas cosas desconocidas en la vida que nos atraen. A los 50, la vida toda se cifra en una sola cosa. Pero si él te corresponde, si no te falta, no importa. Yo sé que él ve a esa mujer. En cuanto lo pierdo de vista, comienza mi tormento. Te aseguro que la mato, que no puedo vivir así. ¿Le has dicho a él todo eso? Sí, y me jura que no quiere en el mundo más que a mí, que soy su adoración. ¿Lo ves? Pero no me niega que vea la otra. Lo atrae una fuerza fatal, lo persigue, la aborrece, sabe que lo engaña con todo el mundo y sin embargo no puede dejar de ir con ella. Eso es algo que le ha dado esa mala mujer. Muchas personas me lo dicen. ¿Y no has hecho nada para averiguarlo? Vaya si he hecho. La amiga dejó la aguja llena de curiosidad. Cuéntame. He consultado brujas, barajeras, sonámbulas, espiritistas. Mira. Le mostraba recortes de reclamos que llevaba ocultos en una bolsita, en el fondo de la faltriquera a usanza antigua que llevaba bajo la falda. Nicolasa leía: espiritista japonesa. ¿Queréis apreciar la verdadera ciencia oculta? Consultad este fenómeno, pues sólo ella posee el verdadero poder de garantizar la felicidad. Hasta hoy, ella es la sola, la única, la verdadera espiritista que hay en el mundo. No tiene rival, lo alcanza todo por difícil que sea. Proporciona buenos casamientos, reconcilia amores mal correspondidos, trata de mal oculto, vende buenos talismanes para suerte, trabaja con rapidez y seriedad. Enviar nombre y 5 pesetas. Hotel del Príncipe. Solo estará aquí 8 días. Barajera, la bruja de la Alcazaba, la más conocida, acreditada y única mujer que posee la virtud de alcanzar todo lo que se desea. No acepta dinero adelantado por su trabajo. Cada cual da lo que quiere. Enviar 2 pesetas a MJ Almanzor 80. Otra. Juana Martínez. Consultas de sonambulismo, de 6 a 10 de la noche. Cartomancia todo el día. Procedimientos magnéticos, hipnóticos, espiritistas. Cura los males de hechicería. Precios módicos. Belén 20. Otra. Astrología cabalística. Se lee el horóscopo astrológico, fundado en la influencia de los astros en el momento del nacimiento. Se consigue cuanto se desee. El brujo del quemadero. Calle de la Unión, número 102. ¿Has visto todo esto? Sí, y muchas más. Gentes que tenían fama en los pueblos cercanos, y nada he conseguido. Pues te advierto que todo esto es verdad. Madrid está lleno de estas cosas, y dicen que todas las grandes ciudades están igual. ¿Pero será cierto? No hay que dudar. Aquí vino una gran adivinadora francesa que iba hasta los palacios y hablaba con los periodistas y todo. No son charlatanas. Es que el poder que tiene agarrado a mi marido es muy grande. ¿Y no te han dado nada para libertarlo?
Sí, el brujo del quemadero me pidió unos calzones sucios, unos calcetines sudados, excremento y cabello de los dos. Pero como no pude conseguirlos de Elia, no surtió efecto la medicina que me dio para que se la cosiera en el forro del chaleco. ¿Y las otras? La bruja de la alcazaba me hizo unas botellas de un agua verde que tuve que romper en el tramo de la casa de esa mujer al dar el reloj las 12 campanadas de la medianoche, y unos polvos con mucho azafrán para que él los pisara. Pareció que iba a dejar de ir a verla, pero al cabo de un mes volvió. ¿Cómo lo sabes? Tengo gentes que lo siguen, que lo espían, que me lo cuentan todo. Pobre Nieves, ¿cómo te pondrán la cabeza esas gentes con mentiras y el dinero que te costarán? No me importa quedarme sin camisa para vencer a esa mujer. Si nada me sirve, la mataré. No seas loca. ¿Qué falta hubiera hecho que hablaras con tu madre? ¿Crees que sabía de verdad ese oficio? Y mucho mejor que esas que se anuncian y se dan postín. Como vivía mi madre al lado, hemos visto mucho. Nunca te he querido hablar de esto. Cuéntame. Es que da mucho miedo. La vimos una vez a las 12 de la noche, en pelota viva, con el pelo colgando delante de la ventana abierta, dándole puñaladas al corazón de un borrego negro que había comprado aquella mañana, y lo tenía puesto encima de una maceta llena de tierra del cementerio. ¿Y para qué hacía eso? Para tocar en el corazón de un hombre que se fue a Buenos Aires, dejando la novia abandonada. Desde aquella propia hora el hombre se empezó a acordar de su novia, vino y se casó con ella. Es asombroso. Pero a veces hacía mal. Con esos alfileres que clavaban los muñecos de trapo, mataba gente. Una vez quiso matar a una vecina, que se salvó porque le aconsejaron que estuviese siempre rodeada de carbón para que no pasara el maleficio. ¡Qué miedo! Tu madre hizo mucho bien y mucho mal. A una bribona que quería a un hombre casado, le mandó comprar 7 varas de cinta verde y pagarlas sin mirar ni la cinta ni el dinero. Después se la preparó, y con unas tijeras en cruz debajo de la almohada, la muchacha amarró la cinta cuando el amante estaba acostado, sin que lo viera, y quedó tan amarrado que dejó mujer y todo para irse con ella. ¿Quién hubiera sabido todo eso? Tu madre lo que más preparaba eran bebedizos. Eso a mí me da miedo. Lo único que me he atrevido a darle es el haba. ¿Qué es eso? Verás, hay que tragarse 3 habas en ayunas y luego esperar que salgan. Sí que son poco limpias las recetas, pero son inofensivas. Ya ves tú allí que han llegado por superstición a matar a un niño pequeño para beberse su sangre y curar a un viejo. ¿Qué cosas harán? Esto no puede ser malo. ¿Qué hacías con ellas? Molerlas y repartírselas en 9 comidas. Mientras él las comía, yo tenía que decir: come, perro goloso, come de mi vientre florido y hermoso. Todas las mujeres te parecerán feas, negras y descoloridas, y solo yo, la reina florida. No le des jamás cosas por la boca, Nieves, créeme. Sí, te creo. He visto tantas cosas en esos países pasionales que tengo miedo. Allí es muy frecuente dar cornezuelo de centeno y cosas que quitan a los hombres la voluntad y los ponen lelos. Hay un joven muy guapo al que la novia le dio cosa para que la quisiera y anda por la calle completamente idiota, seguido de los chiquillos que le llaman el Chacho José. Eso sería un remordimiento terrible. Es verdad, no quiero ni pensarlo. Fin de la sección número 11.
Sección número 12 de Cuentos de Terror. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. La herencia de la bruja, de Carmen de Burgos. Capítulo 5. Desde aquel día, Nicolasa miraba a Nieves con el recelo con que se mira al enfermo de cuya mentalidad se duda. Elia no había tenido jamás pasiones, ni pudo conocer los celos de un marido que vivía sentado en su butaca sin darse cuenta de nada, y al que no tenía que hacerle más que alimentarlo y limpiarlo. Así es que el caso de su amiga le parecía más extraño, más anormal aún. Juanito, siempre alegre y dicharachero, se atraía las simpatías de todos. Venía siempre juguetón, acariciador, chacheando a su esposa, que le miraba entre seria y complacida, inquieta siempre, hasta cuando lo veía hablar con Celia o con Nicolasa. ¿Pero qué se habrá creído?, pensaba ésta indignada, si bien luego la disculpaba diciendo: los celos son una enfermedad y la vuelven loca. Juanito no quería estar nunca en la casa. Pretextaba que aquel olor a establo que conservan los cueros curtidos le hacían daño, y arrastraba a Ricardo para llevárselo con él a corretear por Madrid. Nieves se quedaba inquieta, impaciente. ¿Dónde estarán?, repetía. No tengas cuidado, madrina, que va con mi marido, decía Celia. Pero sabe Dios dónde irán. Al café y a reírse un rato en el cine con las cupletistas. ¿Y lo dices tan tranquila? ¿Qué de malo hay en eso? Antes de que Nieves lo explicara, intervenía Nicolasa, mandando hacer algo a la hija y diciéndole a su amiga: por Dios, Nieves, no le hagas pensar a Celia cosas que Elia no ha pensado nunca. Os envidio la tranquilidad. ¿Qué quieres? Nosotras somos así. Estáis en el limbo, sin pena ni gloria. Perdonamos el cielo por miedo al infierno. En algunos momentos, Nicolasa había sorprendido a Nieves en su habitación con los puños apretados, la mirada fija en un punto, con un aspecto de energía que se parecía a la locura. Le recordaba a la vieja manipulando en el corazón del borrego. ¿Qué haces, Nieves?, le preguntó un día. Ah, ¿estabas ahí? Sí, ¿qué te pasa? Estoy empleando el medio que me enseñó la espiritista japonesa para hacer venir a mi marido. Hasta ahora es lo que mayor resultado me dio. ¿Qué es? Mira. Volvió a quedarse rígida, con la mirada fija, apretados los puños y diciendo con una energía llena de rabia: ánimas rectas y cestas, que en el purgatorio estáis, por la pena que tenéis y la gloria que esperáis, que en el corazón de Juanito Barragán os metáis. No le dejéis comer, ni descansar, ni vivir, ni trabajar, ni pensar. Se iba enfureciendo más. Ni dormir, ni sosegar, hasta que a mis plantas rabiando, cada vez que decía la palabra rabiando, daba un golpe violento con el pie izquierdo en el suelo. ¡Como un perro me venga a buscar! Lo raro era que Nicolasa podía comprobar que después de una de esas invocaciones, Juanito y Ricardo no tardaban en volver. A veces su yerno decía: qué lástima, nos hemos quedado sin ver el fin de la función. Pero Juanito se empeñó de pronto en venirse. Le dirigía Nieves una furtiva mirada de inteligencia, y Elia, para cerciorarse mejor, decía: ¿y cómo ha sido eso de no esperar el final, Juanito? Me sentí intranquilo, de pronto, molesto, con deseo de ver a ésta, respondía él, acariciando a su mujer. Nicolasa se estremecía. ¿Sería cierto que espíritus de muertos obedecían al conjuro y obraban sobre la voluntad del ser que se les designaba? A veces se inclinaba a creer aquello, y otras
Pensaba que el ejercicio constante de la voluntad de Nieves, dirigida siempre a un mismo fin, había obrado sobre el espíritu de su marido. La veía acariciarlo, pasándole la mano por la frente, por los cabellos, siempre hacia abajo, influyéndolo con fluidos magnéticos que lo adormecían, mientras ella lo miraba con su mirada dura e inmóvil, sugiriéndole con voz insinuante: «Quiéreme, quiéreme mi alma, quiéreme a mí sola». Contemplaba al mocetón gitanote, bárbaro, entregado a la dulzura artera, quedarse debilitado, sin voluntad. Estaba segura de que él valía poco, que se había casado por el dinero de la amiga, con ánimo de heredarla y explotarla, pero lo veía tan vencido, tan en peligro, que sentía compasión de él y una especie de odio contra la amiga tan querida. No podía dejar de pensar: por algo es hija de la vieja bruja. La cabra tira siempre al monte. De buena gana hubiera querido alguna vez avisar a Juanito, darle una voz de alarma para que estuviese prevenido, pero no se atrevía. La sencilla mujer tenía miedo a las brujerías de Nieves, sobre todo desde que la veía engolfada en el estudio de los papeles y de los paquetes de polvos que constituían la herencia de la madre. Llegaba al punto de vigilar la comida, esconderlo todo y no dejar que su amiga tocase nada. Un día que la encontró en la cocina, tiró toda la comida, fingiendo que se había roto la fuente al llevarla a la mesa. No se atrevía a hablar de aquello, temerosa de que se enteraran Celia y Ricardo, como si de algún modo la manchasen también a él y a las brujerías de Nieves. Así es que los vio irse, contenta de hallarse libre de toda la responsabilidad que pudiese caberle al lado de aquella mujer que bordeaba el drama. Pero en el momento de la despedida sintió despertarse en ella todo el antiguo cariño que profesaba a la amiga, y la abrazó diciéndole al oído: «Abandona ese camino, Nieves, hazlo por mí. Mira que nadie habrá más desgraciada que tú si logras tener por esos medios el cariño de tu marido». Pero Nieves la besó sin contestarle nada. Capítulo 6. Le costaba trabajo a Nicolasa respirar en aquel aire límpido, suave, tan cargado de oxígeno, de yodo y de sales marinas. Su pulmón se había habituado al escaso aire de la casa baja, húmeda, pequeña de su talabartería, siempre oliendo a ese vaho de animal en descomposición que conservan los cueros. Así es que a su llegada a Almería había sufrido algo semejante al mareo de los que se embarcan. Hacía 3 años de la visita de Nieves a Madrid, y cedía a verla y pasar la temporada de baños con ella, guiada en el fondo por el sentimiento de curiosidad malsana que invita siempre a ver el fin del drama. Tenía un deseo loco de saber qué sucedía. Las cartas de Nieves no decían nada, pero le daban mala espina, porque escribía con menos frecuencia cartas tristes y desalentadas, en las que siempre había 2 líneas: recuerdos, Juanito. Ella miraba con atención si los trazos de esas letras eran claros y seguros, pero no podía deducir nada. La recibió Nieves sola en la estación. ¿Y Juanito?, se apresuró a preguntar Nicolasa. Está en el cortijo. Nieves estaba cambiada. Sin perder carne, había adelgazado. Estaba fofa, colgante, sin la tersura de su juventud, que tanto tiempo conservó. Tenía el rostro desconocido, arrugado, el cabello escaso y blanco. En aquellos 3 años había recorrido todo el camino que la separaba de la vejez de su amiga, sobrepasándola. Tal vez aquella vejez, aquel aspecto de tristeza y desaliento, impusieron respeto a Nicolasa, que no se atrevió a preguntarle nada.
se propuso observar. Al cabo de 3 días, repuesta de su mal de mar, se había levantado temprano, cuando todos dormían aún en la casa, y había abierto el balcón que daba a la fachada. Empezaba a despertar la ciudad, y era por aquel lado por el que comenzaba a desperezarse. Ya se notaba el movimiento en todos los buques surtos en el puerto, eco de voces de diferentes idiomas, canturias exóticas, rechinar de hierros y ruido de maderas, un trepidar de las máquinas que con las aguas calientes esperaban para lanzarse a la mar. Era hermosa aquella perspectiva del puerto, lleno de vida, de la amplia anchura del golfo, tan azul y tan quieto. A la derecha se veían las rocas de las canteras con ese pueblo de semitrogloditas que habita en las cuevas del puerto bajo, al amparo de los derruidos torreones de la Alcazaba. Seguía el camino de la baja mar, como gigantesca solitaria que extendía en la falda del monte su cinta blanca y zigzagueante, en uno de cuyos extremos se alzaba el pintoresco castillo de San Telmo, y a lo lejos la punta de las salinas de Roquetas. A la izquierda se tendía la vista por el paseo del malecón, el contramuelle, la vega y las lejanas sierras del Cabo de Gata, con su galeardete de niebla. Allí, a sus pies, la playa serena, defendida por los diques, lamiendo la arena al borde del melancólico paseo de palmeras. Empezaban a pasar carros de mulas y de bueyes, bamboleándose bajo el extraordinario volumen de su carga de haces de esparto dorado y oliendo a monte de un modo tónico y acre. Otros conducían los barriles llenos de uva que las barcazas llevaban a embarcar en los grandes vapores, que conducían luego a Inglaterra y Norteamérica el jugo de la tierra andaluza. Observaba Nicolasa que casi todos los hombres se parecían un poco. Todos le recordaban a Juanito, con su pelo negro y sus ojos brillantes, la cara curtida, los dientes blancos y el tipo enjuto, alto, deshilachado y como mal articulado. Iban perezosos, en mangas de camisa, guiando con su ahijada sus yuntas los vaqueros y sentados en los varales, con el látigo en la faja los muleros. La costumbre y la afición hacían a Nicolasa fijarse en aquellos pobres arreos remendados y en los grandes grupos de esparto que fabricaban ellos mismos. Allí no daría mucho a ganar la talabartería. Hacía una mañana de oro, con una luz de pomas maduras, una luz como de cristal transparente. En la orilla de la playa había ya mujeres y familias enteras que iban a aprovechar aquellas horas para el baño. Había gentes que venían de la sierra sin haber visto nunca el mar. A algunas las impresionaba tanto que sufrían congestiones en los ojos. Los que por orden facultativa debían tomar de 15 a 9 baños pasaban el día al lado del agua para darse 3 o 5 cada día y acabar todo su tratamiento en 3 días solo. Se desnudaban con esa impudicia serena de los bañistas que hace pensar en la sagrada influencia del mar, tan casto que no deja lugar a sentimientos torpes. Se metían las mujeres en el agua vestidas con camisas blancas, dando gritos de animal que siente un placer intenso al experimentar el frescor y el cosquilleo del agua sobre su carne ardorosa. Salían con las camisas pegadas, mojadas, transparentes, que dejaban adivinar todas sus formas y colores. Iban llegando curiosos, viejos y mozalbetes en su mayoría, que se asomaban al pretil del malecón para presenciar el espectáculo voluptuoso sin preocuparse de la elevación del disco del sol, que, como una bola roja, parecía nacer del mar y dejar caer sobre él un arroyo de luz dorada, espejuelante, que rielaba sobre las ondas rizadas. Absorta ante un espectáculo tan extraordinario para Elia, que no había salido jamás de Madrid, Nicolasa
no se dio cuenta de que se abría lentamente el balcón a su lado y que aparecía en él la figura de un hombre. Juanito. Era el marido de Nieves,